¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos una semana más a este espacio de la entrevista aquí en Localidad Televigo. Contamos en esta ocasión con la presencia del plató del delegado territorial de la Xunta de Galicia en Vigo y su área y presidente del Consorcio del Casco Bello, don Ignacio López Chávez. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué hay? Muy buenas tardes. Bueno, pues si le parece, que hace ya tiempo que no tratamos el Consorcio del Casco Bello, empezamos por ahí, porque hay novedades respecto al albergue de peregrinos que quiere instalar la Xunta en la ciudad en colaboración con el Consorcio del Casco Bello, porque va a ser, esa es la pretensión, en un inmueble que es propiedad ya del Consorcio del Casco Bello, adquirido obviamente pues en la zona histórica de la ciudad, en Oberbés. Sí, el objetivo es en la ribera del Berbés poner en marcha un albergue de peregrinos. El Camino de Santiago pasa por Vigo, el Camino Portugués de la Costa es una de las vías de peregrinación a Santiago y además estamos viendo que está creciendo mucho el número de peregrinos. En el año 2009, la primera visita que hizo el presidente de la Xunta cuando fue elegido, Alberto Núñez Feijóo, el Camino de Santiago por Vigo pues estaba totalmente abandonado, ni siquiera reconocido. Y se comprometió en primer lugar a incluirlo dentro de toda la publicidad del Xacobeo, se hizo inmediatamente, y el segundo compromiso era que en la primera modificación legislativa que hubiese de la ley de los caminos incluir al Camino Portugués de la Costa. Y esto se hizo en el año 2016, de tal manera que desde 2016 es uno de los caminos oficiales a Santiago, con independencia de que se incluyese en toda la publicidad desde hace ya algunos años. Y estamos viendo que este Camino Portugués de la Costa, que nace en A Guardia y en Redondela conecta con el Camino Portugués Troncal, pues ha crecido mucho el último año, desde que se puso en marcha 2016-2017, pues incrementó, multiplicó por 3 el número de peregrinos. El año pasado fueron casi 8.000 peregrinos y actualmente es el cuarto camino por número de peregrinos de los que van a Santiago. Después del francés, después del portugués troncal y después del Camino del Norte, el cuarto ya es el Camino Portugués de la Costa. Pero para que pueda consolidarse e incrementarse el número de peregrinos hace falta que haya infraestructura como el albergue. Es cierto que los peregrinos pueden dormir en hoteles, pueden dormir en camping, pero el albergue es un elemento muy identificatorio de donde existe un camino de Santiago. Hay albergues municipales en este tramo, La Guardia creo que hay alguno, hay albergues privados, pero no había ningún albergue por parte de la Xunta de Galicia. Lo queremos hacer aquí, en Vigo, en la zona del Berbés. Para eso Turismo se ha puesto en contacto con nosotros, con el Consorcio del Casco Bello, nos ha pedido dónde teníamos edificios disponibles que pudiesen destinarse al albergue. Hay uno especialmente interesante en el Casco Bello, en la ribera del Berbés, en el Berbés. Lo que era antiguamente el restaurante O Rei Pescador. El Rei Pescador, que es un edificio además muy amplio porque llega detrás hasta la Plaza del Peñascal, que es una Plaza del Peñasco, que es una plaza pequeñita, muy de Casco Bello nuestro. Y lo que se quiere hacer es que el Consorcio del Casco Bello ceda este inmueble. El Turismo de Galicia hace la reforma, que se calcula más o menos sobre 1 millón de euros, y después dedicarlo a la explotación del albergue por el propio Turismo de Galicia. Son casi, creo que sobre 90 plazas las que podrían ser de albergue, lo cual convertiría en los albergues más grandes que hay en el Camino de Santiago y por tanto es el objetivo. Vigo ya tuvo albergues de peregrinos cuando en el siglo XVIII pues era etapa del Camino de Santiago. Nicola Albani, un italiano napolitano que peregrinó en 1745, se albergó aquí en Vigo, estuvo incluso un par de meses enfermo y por tanto residió en la ciudad. A pesar de ello, en las memorias que hizo del camino guardó un gran recuerdo de Vigo y por tanto recuperar esa tradición histórica de Vigo, y por eso es el objetivo que tenemos entre el Consorcio de Casco Bello y ¿En qué punto estamos ahora? ¿Qué trámite falta? ¿Hay una petición formal ya de la Xunta al Consorcio? Sí, ¿lo va a llevar el Consorcio de Casco Bello? El Consorcio estamos tramitando el tema desde el punto de vista de llevarlo al próximo Consejo de Administración del Casco Bello, una vez que ha habido esta solicitud, que han examinado varios inmuebles y que han visto que el que cumple estas condiciones, que además conseguimos otra cosa, es revitalizar el Berbés. Recuperamos un inmueble y está cerca de donde la universidad quiere hacer edificio institucional, y el objetivo es que haya actividad en el Berbés y por tanto recuperamos esa parte también de nuestra historia tan importante como es el antiguo Berbés de nuestra ciudad, que por cierto fue el primera lonja que tuvimos en Vigo, fueron esos soportales. Y ahora mismo realmente es la zona quizá más degradada de la parte baja del Casco Bello. Ha llevado muchos años abandonada. Y una imagen de las que suele ver primeramente los turistas cuando llegan a nuestra ciudad, y por eso ya hemos adquirido esos 3 edificios que cedimos a la universidad, el consorcio. El consorcio lo forma el 90% la Xunta de Galicia y el 10% el ayuntamiento. Adquirimos los 3 inmuebles, los cedimos a la universidad.
Tenemos 3 edificios más, uno sería para ese albergue, otro estamos ya con la tramitación que se llama Arqueológica y otro inclusive ya tiene un proyecto que queremos, que es un edificio más pequeño, que yo creo que son 2 viviendas nada más. Con esos 5 o 6 edificios seguimos queriendo recuperar y estamos viendo la posibilidad de adquirir nuevos inmuebles en la fachada del Berbés. Si todo sale según lo previsto, ¿el albergue para peregrinos estaría antes del próximo año santo, ese año 2021 o no? ¿Para cuándo sí, el objetivo es ese, que esté antes el albergue de peregrinos, porque de 2021, si estamos viendo lo que está creciendo el número de peregrinos que pasan por Vigo, el 2021 vamos a esperar un gran número de peregrinos, que además, desde el punto de vista económico para el turismo es muy importante. Un peregrino gasta 2 veces y media lo que gasta un turista normal, de tal manera que es un turista, aparte de ser peregrino, que es muy interesante para todo el sector hostelero. Me estaban comentando el otro día empresarios de la hostelería que están notando mucho el número de peregrinos que pasan en nuestra ciudad, que duermen en hoteles y que consumen en los restaurantes, porque el peregrino que llega come en nuestra ciudad, hace visitas, porque el 60% de los que peregrinan es por razones religiosas y culturales, y después tienen nuestra ciudad. Por tanto, es un peregrino muy interesante, es un turista muy interesante, y que en nuestra ciudad estamos viendo que es un nicho de mercado que está creciendo y que va a crecer más. Bueno, ahora se trata de que lleguen al albergue y no se pierdan. Me refiero a la señalización, a la señaléctica en Vigo que pretende poner la Xunta. Ahora mismo no hay ningún indicativo, no hay esos mojones, no hay esas flechas amarillas oficiales realmente puestas por parte de la Xunta para señalizar el camino. Se ha pedido esa autorización al Ayuntamiento, que yo sepa, y si no, corrígeme, ¿no ha contestado todavía? No ha contestado todavía el Ayuntamiento. Hubo primera fase cuando en el 2016 el camino se oficializó como Camino de Santiago, el mismo nivel que los demás. Se hizo un primer intento provisional para la señalización. Se ha señalizado en todos los ayuntamientos del camino, menos en Vigo, porque en Vigo el ayuntamiento en aquel momento pues no autorizó ni vino a las reuniones para esa señalización, y es una pena porque vemos peregrinos en Vigo que se pierden, y entonces es mala imagen para el camino y para la ciudad. Este año lo que queremos hacer es una señalización más completa, es una señalización que la inversión entre el inicio allí en el río Miño hasta Redondela son 750.000 euros. En Vigo queremos invertir 250.000 euros para esa señalización. Hemos hecho un proyecto con una empresa de ingeniería, se ha examinado por patrimonio, se ha visto por turismo, se ha visto por Xacobeo, y ahora mismo están los ayuntamientos para que den la autorización para esa señalización, que significaría que en todo el recorrido del camino que pasa por Vigo, cada vez que hay un cruce, hay una flecha, hay una señal que dice por dónde va el camino, de tal manera que el que se pierda es porque quiere o porque se despista. Pero que ¿Y si no hay autorización por parte del Concejo? Pues seguiremos adelante, porque desde luego la normativa, la directiva de servicios nos permitiría. Yo espero que impere el sentido común, aunque algunas veces en este gobierno parece que no preside el sentido común, y teniendo en cuenta lo que significa para Vigo estar en el camino, lo que significa para el sector de la hostelería el que vengan turistas y el que vengan peregrinos turistas, lo que significa para nuestra ciudad de imagen internacional, y que tenemos próximo el Año Santo, pues no ponga ningún problema. Pero ¿hasta cuándo va a esperar la Xunta para no iniciar por su cuenta, digamos, esa señalización sin la autorización? Bueno, vamos a esperar, hemos enviado hace unos meses, esperaremos, incluso a lo mejor empezamos por otros ayuntamientos, mientras aquí tramitan la autorización, pero luego lo que no puede ser es que exista el camino perfectamente señalizado en todo el trayecto y en Vigo desaparezca el camino. Eso no lo vamos a permitir, y yo creo que sería la primera vez en todos los caminos que vienen desde Varsovia, hay peregrinos que vienen, que señaliza el camino, que un ayuntamiento impidiese la señalización para evitar que los peregrinos que pasan por ese municipio se pierdan. Hablemos de impedimentos o de trámites que hay que pasar para poder ejecutar cosas en la ciudad. Hablemos, o le pregunto por el proyecto de la Gran Vía, ese Vigo Vertical, ese gran proyecto que pretende instalar una cinta mecánica desde el cruce de Urzaiz hasta la Plaza de España. Eso implicaría el traslado por un lado de los rederos, talar determinados árboles que dice el Ayuntamiento están enfermos, y colocar esas cintas. Pero este aquí que de repente sale el asunto y dice, hace falta informe de patrimonio. Escuchamos al Ayuntamiento diciendo, ¿por qué? Si no afecta obviamente a los edificios, aunque esté rodeado. ¿En qué punto estamos? Ha habido 2 denuncias por parte de vecinos que dicen que se ha incumplido, sí, pero sí que el Ayuntamiento finalmente solicitó esa petición a patrimonio. ¿En qué punto estamos? Bueno, la solicitud de informe a patrimonio lo hace el Ayuntamiento, lo ha hecho el Ayuntamiento, en este caso de Gran Vía, y en otras obras de edificios próximas a edificios catalogados. ¿En todas? En todas las obras que están. García Lloqui no hay obra arquitectónica.
Es solamente cambio de pavimentos, no hay obra arquitectónica, es todo cambio de pavimentos y por tanto en una zona de protección arqueológica y por tanto no hay ningún elemento, como se está viendo, es una obra que lleva ya 4 meses y es un asfaltado y un cambio de... Aquí el tema, por lo tanto, es que hay que... Obra arquitectónica. Aquí consumo de edificabilidad, como se produce, por ejemplo, en el proyecto de la Puerta del Sol, que sí, lo enviaron a Patrimonio. Es curioso lo de la Puerta del Sol. En vez de enviar conjuntamente el proyecto arqueológico y el proyecto arquitectónico, mandaron primero el proyecto arqueológico y una vez que se lo autorizó, mandaron el proyecto arquitectónico. Pero sí que lo enviaron porque hay edificabilidad. Luego no hay retraso en la Puerta del Sol, lo digo porque el Partido Popular denunció que había retraso tal. No, el retraso, que está en la no, lo que dijo, lo mandó el mes de marzo, es que hace un mes y algo lo mandó. Que ahora mismo se está pendiente de la Asunta. Pues esperemos que cuando la Asunta le visto nuevo inicie las obras al día siguiente. Lo que anunció desde el Ayuntamiento fue lo que vio en los medios de comunicación, es que no iba a hacer la obra. Entonces era otro proyecto más de nuestra ciudad con grandes infografías como el Plan Nouvel, como el futuro ayuntamiento que se iba a hacer en el nuevo edificio municipal, el nuevo ayuntamiento, y este iba a ser un proyecto más que se anuncia y no se hace. Lo anunció que no se hacía, después acusó a la Asunta, pero en cuanto resolvamos la Asunta, Patrimonio, que nos lo mandó hace un mes y algo, espero que al día siguiente inicien las obras, porque resolveremos y espero que hagan las obras. Por tanto, veremos que no es el motivo de Patrimonio que no se ejecute ese proyecto que tiene además fondos europeos. Ahí pregunto, ¿alguna guerra soterrada abierta entre Asunta y Concello al respecto de todos estos trámites? Porque usted me dice, la señalización del Camino de Santiago, esperemos que nos conteste el Ayuntamiento, esperaremos tal, el Ayuntamiento, esperemos que nos conteste la Asunta con los informes de Patrimonio de Puerta del Sol. Mire, no sé si es que cada administración está jugando con los tiempos. Esto solo nos pasa en Vigo. Teniendo en cuenta que el próximo año hay elecciones. Sí, pero hay elecciones también en Nigrán, hay elecciones en Bayona, hay elecciones en Oya, hay elecciones en La Guardia, hay elecciones en Redondela, hay elecciones en Tui, en todos los municipios. En todos los municipios. Y por todos esos municipios, si estamos haciendo la señalización, y ninguno nos pone problemas. Ninguno. Sean del PP, del PSOE, de Mareas, sí, de Independientes, primero. Yo hablo de Vigo, si se está jugando no es que el problema de la Asunta no es con los ayuntamientos, es el problema que hay en Vigo. Y en segundo lugar, el problema del Ayuntamiento de Vigo no es solo con la Asunta. Es un problema con la zona franca, cuando fue el tema del Campus del Mar, es un problema con el Celta ahora, es un problema con la Asociación de Vecinos, es un problema con el Marco, es un problema con... Es en general el conflicto continuo que tiene el alcalde de Vigo con muchas instituciones de la ciudad, porque vemos que ayuntamientos limítrofes del mismo color político, cuando hacemos estos mismos proyectos no tienen ningún problema. Cuando señalizamos el camino en Nigrán, todas las facilidades para hacerlo, del PSOE. Si analizamos el camino en cualquier ayuntamiento que sea de cualquier partido político, no hay ningún problema. Por tanto, no es la Asunta el enfrentamiento con Vigo, es que no tiene ningún otro ayuntamiento y no es tampoco que haya un enfrentamiento únicamente, es que el Ayuntamiento de Vigo está enfrentado con tantas instituciones que es una más. Pero volviendo al tema de Gran Vía, lo que yo quiero decir es que los edificios que están catalogados y protegidos tienen un ámbito de protección. Ese ámbito de protección lo tiene que fijar el Plan General. El Plan General del 2008 lo fijaba y decía hasta dónde llegaba ese ámbito de protección. El Plan General 2008 lo anula el Tribunal Supremo y entonces, como consecuencia de que no hay un Plan General, se vuelve al del 93 y al Plan de Edificios a Conservar, que es un plan de edificios a conservar del año 91, de hace 27 años, donde no hay esos entornos de protección. Por tanto, lo que está haciendo el Ayuntamiento, lo hace el Ayuntamiento, los técnicos del Ayuntamiento, es que cuando un particular hace una obra al lado de un edificio catalogado, el Ayuntamiento lo manda a Patrimonio. Si usted hace una obra al lado de un edificio catalogado en la calle Gran Vía, y no es un edificio catalogado, está al lado, enfrente, le mandan ese proyecto a Patrimonio, que mi edificio no está catalogado, pero el que está al lado o enfrente o en la esquina está catalogado. Lo han mandado, ahí ya van 4, que manda, y algunos de ellos incluso el propio Ayuntamiento, en base a que son contornos de edificios catalogados. El Boulevard de Gran Vía está en contorno de un edificio catalogado. Tienen que enviarlo a Patrimonio. Es tan claro que tienen que enviarlo que ya lo han enviado. ¿Por qué? Porque no pueden adjudicar ni empezar la obra sin esa autorización de Patrimonio. Ha sido el Ayuntamiento que lo ha hecho única y exclusivamente por deferencia institucional, porque insisten desde el Ayuntamiento que no es necesario y tienen un informe de los técnicos municipales que dicen no, pero por deferencia institucional, ellos dicen, se ha enviado a la Asunta de Galicia para que, si estime oportuno, bueno, pues a que... Lo han enviado y vamos a resolver de acuerdo con la petición del Ayuntamiento. Lo han enviado, pueden llamarle que lo han enviado por lo que sea, lo han enviado, porque es obligatorio. Es obligatorio de acuerdo con la Ley de Patrimonio. Lo han enviado y meteríamos informe de eso. Y insistimos en lo que hay en Gran Vía, que hay este movimiento social
que no solo de vecinos, es que yo he visto muchos artículos de intelectuales en contra de este proyecto, es construir, no solo talar los árboles, porque desaparecerán todos los árboles que hay actualmente en Gran Vía, es que se construye una pasarela. Si estuviesen enfermos, pues entonces no sé. Digo lo que dice un informe municipal, que son árboles enfermos, no todos, no hay que talar todos, y se plantarían nuevas, pero desaparecen especies. Todos los árboles. Y se plantarían nuevas especies. Desaparecen. Pero es que no solo eso, el problema grave es que se construye en el bulevar una cubierta de 4 metros de altura que ocupa prácticamente todo el bulevar y que recorre de arriba a abajo. Recorre todo el bulevar, de tal manera que esas edificabilidad, porque eso es una edificación, es construir como una gran pasarela de 4 metros de altura. Más o menos, para que nos entienda la gente, de esa cubierta que se ha hecho en la Puerta del Sol de las escaleras mecánicas. Muchísimo más grande, porque esa cubierta solamente cubre la pasarela. La otra cubierta cubre todo el bulevar. Es decir, es una cubierta de 4 metros de altura, es decir, supera un primer piso, y tiene una anchura, no sé si es de 5 o 6 metros. Y eso a lo largo de todo el bulevar. De tal manera que si yo subo por la acera derecha en Gran Vía, no veré a los de la acera de la izquierda, ni veré a los edificios prácticamente. Y a los que están en las primeras plantas, lo que verán de Gran Vía no serán los árboles, van a ver la cubierta de esa pasarela. Esa obra arquitectónica de una zona que se ha construido hace 80 años, que es un bulevar que se identifica con una construcción de una época que los edificios están en coordinación con ese bulevar. El único bulevar que tenemos en Vigo que recorre desde la calle Urzaiz hasta la Plaza de América, pues necesita informe de patrimonio. El patrimonio lo veremos. ¿Qué podría suponer? ¿Podría suponer que no se puede ejecutar el proyecto tal cual, que tiene que acometer una reforma? Lo decidirá el técnico de patrimonio que examine este proyecto, como examina todos los proyectos de la provincia de Pontevedra. Lo que diga el técnico de patrimonio, pues se notificará al ayuntamiento. Lo está examinando, de acuerdo con la solicitud, pero luego insistimos. Yo una vez he oído al alcalde socialista de Vigo, no veo pasear a nadie por el bulevar. Yo le invitaría a que pasease por el bulevar. Que es cierto que la primera etapa está en la Plaza España, es un poco pendiente. Es cierto que en algunas zonas no se puede cruzar, porque no han colocado paso de cebra, pero sí se puede cruzar. Y después la segunda etapa, que es de la Plaza de España a la Plaza de América, es un bulevar que incluso conserva la parte originaria, el suelo es originario todavía de los años, o sea que imagínate las pocas reformas que se han hecho, y hay algunas zonas donde existen los bancos de piedra, es una zona donde tiene fuentes en los trayectos intermedios, y por tanto es un elemento cultural que necesita informe de patrimonio y lo va a emitir. Aparte de esto, ha habido denuncias de particulares que acompañan denuncias al ayuntamiento. Dos denuncias. Sí, no, pero hay... acompañadas de escritos. Sí, al ayuntamiento parece que han presentado más de 100 denuncias, en las cuales pues hablan de que no hay informe de patrimonio y han empezado a las que ha tramitado la Asunta, son dos denuncias. Son dos denuncias que acompañan 29 denuncias que presentaron al ayuntamiento. Estas denuncias lo que dicen es, por un lado, el tema de edificabilidad, que no es un tema nuestro, es un tema del ayuntamiento porque es un tema más propio de urbanismo, pero sí el tema de que falta el informe de patrimonio. Lo vamos a ver y lo vamos a estudiar. Y lo que hemos hecho, de acuerdo con esas denuncias, como se hace siempre, es dirigirnos al ayuntamiento, que es el promotor de esa obra, que hay una denuncia sobre él, de acuerdo con lo que establece la Ley de Patrimonio Cultural, a que nos dé explicaciones y que justifique cómo está haciendo esa obra. Se notificó, creo que fue el viernes, no sé cuánto le habrá llegado, la semana pasada, no sé qué día fue, le habrá llegado al ayuntamiento y tiene 10 días. Pero insistimos, se va a emitir informe por parte de patrimonio, un técnico de patrimonio emitirá el informe y ese informe lo tiene que cumplir y respetar el Ayuntamiento de Vigo. Nos quedan apenas unos minutos. Si le parece, vamos a hablar de la PAS Vigo, del transporte metropolitana, esa guerra abierta, que yo no sé si la gente entiende muy bien o no. En función de a quién se escuche, los argumentos cambian. Yo le voy a hacer una pregunta. Desde el año 2015 la tarjeta verde está limitada única y exclusivamente a empadronados. La antigua tarjeta verde de Vitrasa, para que nos entendamos. Desde el año 2015 solo la pueden tener los empadronados. Aparece la PAS Vigo, que sigue con esos mismos requisitos, única y exclusivamente para empadronados. ¿Qué ha cambiado? Que ha habido una denuncia. ¿Por qué hace años se acuerda usted de que había la obligación de declarar conjunta los matrimonios en la renta? Y entonces declarabas conjuntamente y eras perjudicado. Hasta que un matrimonio, creo que era catalán, además, recurrió al Tribunal Constitucional y el Tribunal declaró nula la obligación de declarar conjuntamente en la renta. Hasta ese momento no hubo ninguna denuncia, entonces no intervino ninguna resolución judicial. Y en ese momento hay una resolución judicial que ordena la suspensión de la normativa que discrimina a los no empadronados en la tarifa ordinaria
del transporte urbano de Vigo. El alcalde alude a una ley de acompañamiento de los presupuestos del año 2017 a la que él denomina o autodenomina Ley Feijóo. Ley Feijóo. Bueno, es una mentira, eso es una mentira, una falsedad y un engaño. Repito, es una mentira, una falsedad y un engaño. La normativa europea, y debía de saberlo el señor Caballero, la normativa europea, un reglamento del Parlamento Europeo del año 2017, señala que no puede haber discriminación en materia de transporte. Transporte público de viajeros, servicio de transporte de viajeros de interés económico general ofrecidos a usuarios sin discriminación. Se discrimina, no es transporte público de viajeros, lo dice la Unión Europea, año 2007. Por tanto, que no engañe, que no mienta y que no tenga ese obsesión enfermiza con el presidente de la Xunta de Galicia. Es una normativa europea y, consecuencia de esa normativa europea, una ley del Estado, una ley general, establece en el artículo 71 que no es posible los transportes públicos regulares de viajeros, copiando lo que dice la normativa europea, podrán ser utilizados sin discriminación. Por tanto, es normativa europea y es normativa del Estado. Como consecuencia de ello, normativa europea, normativa del Estado, normativa autonómica y normativa local. ¿Qué pasaba en Vigo? Que Caballero alteró esa normativa, no cumplía la ley, violaba la ley, y como consecuencia de una denuncia, un juez ordena la suspensión de esa actuación. Lo cual no sucede. Pregunto simplemente porque en un determinado concello que fuera, en este caso Vigo, decida, bueno, a mis empadronados, a mis ciudadanos, a los que pagan los impuestos en este concello, yo les bonifico. Obviamente no impido que los demás puedan acceder al transporte público pagando el billete, que es siempre el mismo, 1,35 me parece que está ahora. Simplemente que yo, a los que están empadronados en la ciudad, les abono una cantidad, les subvenciono una cantidad. Todo el mundo puede acceder al transporte público y todo el mundo paga la misma. Eso no lo dice la Unión Europea. Cuando cojo un billete de Renfe y tengo ida y vuelta, tengo una bonificación. ¿Me dan ese billete porque lo cojo en Vigo y soy de Vigo? ¿O porque lo cojo en Vigo y soy de Redondela? ¿O lo cojo en Vigo y soy francés? ¿Tengo ese billete de ida y vuelta? Sí, porque no hay discriminación. Porque Renfe tiene que dar esos servicios públicos de pasajeros sin discriminación. Entonces, el billete de ida y vuelta lo saco yo con independencia de cualquier otro requisito. Es un bono tren, sería en este caso. El bono bus, no hay discriminación en ninguna ciudad en España. Usted va a Coruña y pide la tarjeta Millennium, sin ningún problema, no hay ningún problema y la puede pedir. Se va a Zaragoza y pide la tarjeta que hay en Zaragoza, que son 0,74, el billete normal 1,35. Se va a Barcelona y saca en unos, lo podemos hacer cualquiera de nosotros, usted y yo vamos a Barcelona, vamos a una máquina de estas que expide los billetes y saca un bono de 10 viajes, que ahorra casi un 50%. Preguntado por eso, y en Madrid dice, esos son la concesionaria. No sería. Y esto no son concesionarias porque incluso algunas no son ni concesión. Son servicios municipalizados, algunos. No son ni concesión. Y esto es la solicitud que si quiere se la doy para que usted pida la tarjeta del bono bus en Madrid y se la mandan a su casa. No hace falta. No hace falta ningún. Otra cosa distinta es que a determinados colectivos se les pueda bonificar. Eso es legal. Por ejemplo, en Coruña, pues a los jubilados, para que tengan esa bonificación, tienen que estar empadronados. En Vigo tienen que estar empadronados. En otras ciudades, en Zaragoza, tienen que estar empadronados. Pero eso son bonificaciones sociales a un colectivo. Hace falta ser jubilado y ser de la ciudad donde te financian esa... Pero lo que prima es el hecho de ser jubilado, porque nos entendamos, ese bono social. Es decir, el caballero puede pedir la tarjeta en Vigo jubilado, lo podría pedir porque es de Vigo, pero en Coruña no, aunque pida la tarjeta de jubilado, no podría, pero sí podría pedir la tarjeta Millennium y cualquier persona lo puede pedir, como lo de Renfe, billete de ida y vuelta. No se pide en Renfe ninguna condición para sacar el billete. Es una bonificación que tienes como consecuencia de sacar el billete conjuntamente. Y en este sentido es igual. Y la normativa europea es clara. Lo que pasa es que Caballero, en este caso, pues ha mentido y ha engañado. Es una normativa europea. Vigo, la única ciudad que discriminaba de Galicia, y lo que ha hecho el juzgado ha sido parar esa discriminación. Ha sido un auto judicial que le ha dicho a Caballero: Caballero, no puedes hacer esto. Se lo habíamos advertido todos. No puedes hacer esto. Puedes bonificar a colectivos jubilados, puedes bonificar a personas desempleadas, puedes bonificar la tarifa esta que hay para familias numerosas. Yo cuando viajaba, iba a estudiar a Santiago, había una bonificación para familias numerosas, pero no se daban a cualquiera, había que ser familia numerosa. Pues lo mismo pasa aquí, que si un ayuntamiento quiere bonificar a familias numerosas, lo puede hacer y exigir el empadronamiento. Puede no exigirlo, pero si quiere lo puede exigir. Pero para el billete ordinario, para el bonobús, ni en Barcelona, ni en Madrid,
ni en Coruña, ninguna ciudad se puede. Y si en se todo hacía en caso, Vigo, esto era... se acabaría si Vigo entrase en el transporte metropolitano totalmente. y si hubiese un acuerdo entre Xunta No, el acuerdo ya y existe. Concello. El acuerdo ya existe. ¿Y por qué no se cumple? ¿De quién corresponde? Porque Caballero denunció el convenio. Se firmó este convenio, aquí está la firma del alcalde de Caballero, firmó el convenio, se iba a aplicar y lo que dijo es, no, me voy del convenio. Me voy del convenio. Lo único que tiene que aludiendo hacer a alteraciones a ese acuerdo. No, lo que decía que quería aplicar es lo que el juez no le deja aplicar. O sea, con el auto del juez y el convenio de transporte, ahora es lo mismo. Las excusas que tenía para no aplicar el convenio es lo que hoy le dice el juez que no puede hacer. Y lo único que significa el convenio es que aquí la Xunta de Galicia poníamos dinero. Poníamos dinero para que el billete a los vigueses fuese más barato y el transbordo nos saldría gratis. Y no podemos poner dinero en el transporte urbano de Vigo, no podemos los vigueses usar la tarjeta metropolitana. Esa tarjeta, si la usamos en Vigo, nos saldría más barato el transporte. No la podemos usar porque Caballero no quiere cumplir el convenio. Entonces nos está perjudicando, nos está causando un daño. Esta tarjeta los vigueses la podemos usar en Coruña y tenemos el billete más barato que paga la Xunta de Galicia. Y en Vigo no podemos usar la tarjeta, que nos saldría el billete más barato, que pagaría la Xunta, porque Caballero, el alcalde socialista, no lo permite. Por tanto, yo espero, se la ha pedido por todos los ayuntamientos. Lo primero la en las últimas horas lo han pedido la FEABEC, la ha pedido la FABEC. La FABEC también le ha pedido al alcalde de Vigo que se incorpore al transporte metropolitano, porque lo que no quería hacer es lo que el juez dice que tiene que hacer. Y por tanto, la única diferencia entre estar fuera del convenio y dentro del convenio es que la Xunta pone dinero y a los vigueses nos sale el billete más barato. Y en estos momentos no está saliendo más caro porque no permite a la Xunta de Galicia poder abonar parte del billete a los vigueses. Ese transbordo, ahora mismo por el transbordo pagamos 0,89. Si nos incorporamos al transporte metropolitano, si Vigo se incorpora al transporte metropolitano, a usted y a mí ese transbordo nos sale a 0. Y esos 0,89 lo pone la Xunta de Galicia. Por tanto, es contra el tema del camino, contra el tema del transporte metropolitano. Yo creo que es que ya está bien de que los vigueses tengamos que sufrir. El otro día decía que era una desgracia, vuelvo a repetirlo, es una desgracia porque ahora mismo usted y yo estamos pagando más por el billete de Vitrasa porque Caballero no quiere cumplir un convenio que firmó y que después denunció. Si lo cumpliese, nos saldría a usted y a mí el billete más barato. ¿Pondría algo más el ayuntamiento más? Nada. ¿Quién pondría? La Xunta. ¿Por qué no permite a la Xunta dejar que el billete del transporte en Vigo sea más barato? ¿Por qué no permite a la Xunta? Al final lo que lo sufre es el usuario vigués, el que vive en Vigo, que está pagando un billete que no tendría que pagar. Veremos a ver qué pasa en el próximo capítulo de esta larga novela entre encuentros y desencuentros de la Xunta de Galicia. Con el Ayuntamiento de Vigo. No, es solo con insisto, es solo con el Ayuntamiento. Esto, mire, sí, he dicho Xunta de Galicia y Ayuntamiento de Vigo. 65, próximo capítulo. Y el Ayuntamiento de Vigo con todos en general, es una guerra con todos. 65 ayuntamientos de Galicia tienen la tarjeta metropolitana. Vigo es el único que se aparta. Y en Vigo es conflicto con la Xunta, conflicto con la universidad, conflicto con el Celta, conflicto con los vecinos, conflicto con el director del Marco, conflicto con los vecinos de Gran Vía, conflicto, yo creo que algunas personas cuando alcanzan la mayoría absoluta ya se creen que su ciudad es su feudo, es su cortijo, y entonces lo que yo decida está bien, no tengo que ni escuchar ni que reunirme con nadie. Si yo tomo una decisión, esa es inamovible, no me equivoco nunca. Y ese es el problema que tenemos ahora en Vigo, porque al final las mayorías absolutas lo que sacan de las personas es realmente su personalidad, y aquí tenemos a alguien que gobierna nuestra ciudad como si fuese un cortijo y nos está perjudicando económicamente a los vecinos, económicamente a la ciudad, y desde luego lo que queremos es que vuelva otra vez al raciocinio, y yo creo que los vigueses al final lo conseguiremos ese objetivo. El próximo año hay elecciones, veremos qué deciden los vigueses, que tienen el voto y para eso son soberanos y se vota. Ahí lo veremos. Ahí lo veremos, efectivamente. Muchísimas gracias, Ignacio López Chávez, decíamos presidente del Consorcio del Casco Bello, como siempre recuerda, 90% de la Xunta y el 10% del Ayuntamiento, y delegado territorial de la Xunta. Somos la administración que más invertimos en Vigo. Ya hemos visto que ha puesto... porque es cierto, porque no podemos ocultar lo que es verdad. Tenemos que dejarlo aquí, Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por seguirnos una semana más aquí en la entrevista en Local de Televigo. Les esperamos como siempre dentro de 7 días. Hasta entonces, ya lo saben, sean felices.